Bienvenidos a una nueva entrega del espacio La Tertulia, primer programa del año 2023. Recuperamos el tiempo para la conversación en las noches de los lunes, aquí en La 8 Abierto. Lo hacemos de la mano de los contertulios habituales, el director de La 8 Abierto, Germán Gabela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Y con una invitada de lujo, Nuria González Rabanal, decana presidenta del Colegio de Economistas de León. Muy buenas noches, Nuria, y bienvenida. Pues buenas noches y muchísimas gracias. La primera, yo creo que es, no sé, fácil de enumerar, digo, la pregunta. No sé si la respuesta sencilla de responder. ¿2023 será peor que 2022, mejor o igual? Hombre, pues no lo sé. Yo creo que no sé si mejor, desde luego, no sé si mejor, pero espero que no mucho peor, en el sentido de que, bueno, todos los indicadores parecen augurar que hay una situación de incertidumbre que persiste para 2023 y, bueno, pues si algunos factores que ahora mismo están jugando un papel o pueden jugar un papel importante en muchas líneas, no solo en la económica, sino también en la geopolítica, pues pueden determinar el que vaya peor o que vaya mucho peor incluso, ¿no? Depende de los escenarios que se dibujen, no tanto a nivel nacional como a nivel internacional, yo creo. Pero no lo ha dicho mejor en ningún momento. Yo creo que no. Voy a ser sincera, yo creo que no. Igual o peor, ¿no? En todo caso. Sí. ¿Y en la comarca del Bierzo, ya que estamos aquí? Bueno, yo siempre he dicho que es lógico, ¿no?, que se reivindiquen los territorios y que hablemos de la realidad, ¿no?, más cercana, sobre todo para los que nos están escuchando, que somos el reflejo de lo que hay fuera. O sea, nadie vive en una burbuja, ni siquiera esas economías que pretenden estar aisladas de absolutamente todo lo que sucede, no está aislado. Entonces el Bierzo es una microrepresentación también del impacto que pueden tener aspectos no solamente locales por la propia característica que tiene, sus propias características, sino que lo que pasa en el mundo, bueno, digamos que tiene un efecto de capilaridad hacia abajo y, lógicamente, pues si hay crisis energética va a llegar, si hay una crisis económica va a llegar, si el impacto sobre el desempleo existe va a llegar, si el impacto sobre los precios, es decir, ojalá pudiésemos decir que creamos un escudo que nos permita aislarnos, ¿no?, pero yo creo que la realidad para el Bierzo, pues teniendo en cuenta sus peculiaridades de situación geográfica, sus propias peculiaridades económicas, bueno, pues pintan la misma línea que puede pintar la economía general, ¿no? Y luego ya depende de cada uno dónde se sitúe en ese medio vaso. Es decir, puede ser con cierto optimismo, dependiendo en el caso del Bierzo, como parece ser, mucho de la acción externa, es decir, de las inversiones que puedan venir de fuera, sobre todo de la acción pública, que en estos momentos es necesaria porque estamos viviendo un ciclo económico de depresión. Pues va a depender mucho, ¿no?, de los factores un poco exógenos a lo que es el propio territorio del Bierzo. Si miramos al propio territorio, usted participó en el congreso, en el cuarto congreso de economía del Bierzo que organizamos con Diario de León y evidentemente se lo agradezco, pero le voy a recordar algunas de las cuestiones que se tocaron en ese congreso y que usted dijo en ese congreso. Usted dice que el futuro del Bierzo está en el tren y no en las autovías, y sin embargo en el Bierzo y desde luego en León nos empeñamos bueno, aquí en el Bierzo la autovía hacia Orense, bueno, en fin, Ponfeblino, que es tren pero que también tiene una parte porque va paralelo a la autovía. Todo esto, ¿dónde lo dejamos? ¿Nos metemos en las infraestructuras por carretera o apostamos por el tren, que es a mucho más largo plazo? Bueno, yo creo que exactamente lo que dije es que la gran apuesta de futuro está en el ferrocarril, sí. No que eso excluya la posibilidad de una inversión en vías de comunicación terrestre que sin duda pueden ser y son de hecho, ¿no? Porque así es es decir, no se trata de decir o solo ferrocarril o solo autovía o solo aeropuerto, es decir, yo creo que hombre, no soy una persona que se puedan atribuir ese tipo de afirmaciones. Lo que sí que he dicho, y lo he mantenido en más de una ocasión, es que la Unión Europea, porque siempre estamos mirando demasiado sin aplicar el gran angular, al final es muy importante tener en cuenta lo que se decide en Europa, porque Europa es la que marca el ritmo de muchísimos sectores económicos, de muchísimas de las subvenciones que llegan y de muchísimas de las legislaciones legislativas que luego se tienen que transponer al ámbito regional, nacional, autonómico, incluso local.
Lo que he dicho es que la Unión Europea lleva apostando por el ferrocarril desde hace muchísimos años como un medio de transporte eficiente, sostenible, y que aquí se ha tenido la tendencia, si uno mira al pasado, durante muchos años, de abandonar las líneas férreas simplemente porque resultaba, pues a lo mejor más rentable acomodarse a unas ayudas europeas que se centraban en la provisión de grandes infraestructuras por carretera, abandonando, es decir, no digo, fíjate, crear nuevas, sino no abandonando las ya existentes. Posiblemente, ahora que ha salido recientemente la noticia de que se recupera ese eje, bueno, que pasa por la zona de la Bañeza, es decir, lo que era el corredor atlántico y demás, es curioso que reivindiquemos eso cuando lo hemos dejado morir, es curioso que reivindiquemos el tren de Feve y hayamos quitado y nadie haya apoyado esos servicios. Es curioso que un tren que unía una comarca como la de la Ciana con Ponferrada, que sacaba toda la producción, se haya quitado para convertirse en una senda, en una ruta de senderismo. Bueno, pues un poco mi comentario iba en la línea de decir, señores, Europa apuesta por el ferrocarril porque si vamos hacia un modelo de economía circular, si vamos hacia un modelo sostenible con bajas emisiones, si vamos hacia un modelo donde intentes aportar un elemento alternativo logístico a todas las zonas. Si uno mira hacia Europa y ve los mapas de ferrocarril, pues el gran desarrollo industrial de muchas de las potencias europeas se basa en el desarrollo del ferrocarril. ¿Quiere eso decir que no hay que construir autovías? Bueno, hay que construir autovías, pero hay que también dibujar en el escenario que nosotros hemos tomado decisiones en el pasado durante muchos años, que ha sido el abandono de infraestructuras fundamentales y ahora que vienen curvas con el cambio climático, con tal, que lógicamente hay que mirarlas a largo plazo, pero que nunca deberían de haberse abandonado y que siguen formando parte de lo que es el proyecto de futuro de la Unión Europea, que es la que marca los pasos y que, desde luego, pienso que los decisores políticos deberían de haber asumido dentro de sus proyectos. Es decir, es un poco en esa línea. Lógicamente, eso a que nos lleva a la disyuntiva de que en algún momento algún político tendrá que decidir si apuesta por mejorar, no sé si el Ponferrino o una línea que dé salida al ferrocarril, o si tiene que construir una nueva autovía. Eso forma parte de lo que yo creo que tiene que ser un equipo técnico que valore y un plan estratégico de comunicaciones e infraestructuras que garantice que todas las vías son posibles en su tiempo y forma, unas en el corto plazo porque son más fácilmente acometibles, más económicamente viables, y otras en el largo plazo que no deberían de estar supeditadas al ciclo político, sino que deberían de formar parte, como otras cosas, ¿no? Pues digamos de un plan estratégico más a largo plazo. Yo lo que quería decir también con esto es que evidentemente hay que apostar por el ferrocarril como medio de transporte sostenible, fundamentalmente también para mercancías, pero claro, esa apuesta es una apuesta a un plazo de 15-20 años y no sé si las economías de León y del Bierzo están dispuestas o tienen capacidad para aguantar 15 o 20 años. Pues mire, yo es que no soy experta en eso, no sé si tardaríamos 15 o 20 años, pero hay algunas líneas que no se utilizan, se infrautilizan, es decir, no pensemos en un horizonte a 20 años, pensemos en lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿estamos explotando razonablemente lo que tenemos? ¿Lo estamos explotando de forma que la logística, los costes logísticos, el traslado de ciudadanos, porque, es decir, si tú analizas el fenómeno de Madrid, resulta que ahora todo el mundo, como hay una bonificación, pues usa intensivamente el transporte público. Eso ha disminuido lógicamente el drenaje del transporte por carretera porque hay menos vehículos, pero la gente coge el transporte público, ¿no? Y nos vemos abocados muchas veces por el precio de la gasolina a decir, oye, prefiero irme a un sitio, me voy en tren o me voy en autobús, antes que, es decir, el medio del transporte público se ha erigido como una alternativa. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos unas vías férreas, las estamos rentabilizando al máximo, las estamos optimizando en cuanto al uso, no solamente para transporte de pasajeros, sino también de mercancías. Se están tomando decisiones de ubicación de nuevas zonas de industriales próximas. Se ha aprovechado incluso ferrocarriles que se han construido, que en su momento se construyeron para dar servicio a la salida de la producción de aquí hacia el País Vasco, por ejemplo, como se hizo en su momento, o como se hace hacia Galicia. Es decir, eso se está aprovechando porque efectivamente a lo mejor no hay que pensar en 20 años, pero nadie ha pensado en rentabilizar lo que tenemos y mejorarlo. Y eso no es una decisión que abarque un horizonte temporal de 20 años, a lo mejor son menos, ¿no? Tantos como podría ser la construcción de una nueva vía antes que o posterior a la mejora de una ya existente, ¿no? Fijándonos en el modelo económico y de desarrollo de la comarca del Bierzo, tras el cierre de las minas y de las térmicas,
¿Cree usted que ese territorio podrá recuperar algún día los niveles de empleo y de riqueza que se generaron gracias a estos sectores? ¿Estamos condenados a vivir con mucho menos? Bueno, a ver, hay una evidencia constatable, pero no solamente en el Bierzo, sino en cualquier cuenca minera te iba a decir en el mundo, bueno, voy a decir las europeas porque son las que mejor conozco, ¿no? Y es que no hay nada que iguale la capacidad de generación de empleo de la minería extractiva. Aquí todavía tenemos minería extractiva, ¿no? Tenemos la parte de pizarra, ¿vale? Pero bueno, si sacamos esa variable de ahí, la respuesta es tajantemente no. Nunca volveremos a serlo, salvo que volvamos a los niveles de esplendor o busquemos geológicamente recursos que permitan la explotación de ese recurso, ¿vale? Y el desarrollo de una industria extractiva alternativa. Debemos resignarnos, yo no creo que, es decir, bueno, es una resignación adelantada. En el año 1951, cuando se firma el Tratado Constitutivo CECA, ya en su texto articulado se contemplaba el declive y la necesidad de implementar, que en aquel momento fueron los llamados fondos CECA, ¿vale? Un instrumento para paliar lo que se sabía que iba a acabar siendo un recurso escaso como era el carbón en Europa. Entonces, estamos hablando del año 1951, estamos en 2023. Es verdad que España formó parte del proyecto europeo más tarde, ¿vale? Pero previo al proyecto europeo, en cuanto entró, tuvimos los fondos RECHAR, y estamos hablando de la entrada de España en la Unión Europea, siglo pasado, ya se empezó a financiar el declive del carbón. O sea, esto debería de haber sido asimilado no solamente por los que fueron protagonistas de la historia política del momento y de los gestores económicos, sino también por la población que en aquel momento, bueno, pues veía ingresos abundantes procedentes de la Unión Europea como subsidios, es decir, y planes de reconversión minera que pensaron posiblemente que nunca acabaría. Sin embargo, algunos ya anticipamos que eso sí que iba a suceder. Entonces, resignarnos. Bueno, simplemente se trata de un cambio de escenario en el que todos tenemos que adaptarnos porque a nadie le gusta bajar su poder adquisitivo, es decir, bajar su nivel de renta, pero la realidad es la que es, yo no voy a disfrazarla, ¿no? Y la sustitución de esos es el sector agroalimentario, es decir, el Bierzo es una potencia agraria, hay muchas posibilidades, no solo por los productos y por la calidad de los productos, sino porque hay mucho terreno que podría también empezar a cultivarse y que no se cultiva, ¿no? Obviamente eso no genera tanto empleo, pero sí genera empleo la transformación de ese producto, cosa que no estamos haciendo. Habría que apostar mucho más por crear industrias de transformación para dar salida a la producción agrícola del Bierzo y además intentar que se internacionalice. Bueno, yo creo que el Bierzo, por su zona geográfica, ¿vale? Estructuralmente como caracterización del sector productivo, como todo el norte de España, es un minifundismo de la propiedad, ¿vale? Es decir, es muy difícil encontrar grandes explotaciones de terreno como ocurre en otras partes de la geografía de España, pero esto es algo constatado desde el punto de vista de la estructura económica. Cuando uno analiza el sector agrícola te dice la España minifundista es la España del norte, porque tampoco la orografía del terreno permite bueno, pues disponer de unas explotaciones inmensas como puedes tener en el sur o como puedes tener en otras zonas de España. Yo creo que efectivamente hay una importancia muy destacable de lo que es el sector agroalimentario, y en cuanto a la industria transformadora, yo creo que ahí juegan dos factores muy importantes. Un factor importante es la capacidad de innovación, es decir, el campo es tecnificable. Yo creo que si uno ahora mismo entra en Internet y busca bueno, pues iniciativas de tecnificación, y cuando hablamos de tecnificación es que el sector agrario tiene un problema, y es que no hay gente que se quiera dedicar al sector agroalimentario. Sí a la industria de transformación, pero no lo que es el cultivo. Es decir, bueno, pues ya tenemos problemas para cubrir a veces la recogida de determinados productos y nos abastecemos de mano de obra inmigrante que transitoriamente viene a hacer esas tareas, porque no es acometible, porque primero no hay población y segundo la población tiene ya un nivel de formación donde esos son, digamos, no voy a decir trabajos marginales, pero interpretados como marginales cuando tu nivel de cualificación es un nivel de cualificación de grado superior, ¿no? o de grado medio. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que es la innovación, es decir, la innovación y la tecnificación del campo. Otro problema que yo detecté en su momento con otro proyecto que llevé aquí fue que realmente existe
demasiados corpúsculos informativos, pero ninguno que realmente ayude al sector agrario, ¿no? Y pongo como caso del de un empresario al que un inversor exterior venía a aprovechar algo que él dejaba como residuo de la castaña para cosmética fabricada internacionalmente, y yo recuerdo tener una conversación con este empresario y decirme, es que a mí esto me da miedo, es que yo esto no sé cómo afrontarlo, ¿no? Claro, cuando uno entra en contacto con esa realidad, ¿qué es lo que te choca? Bueno, pues que resulta que hay se puede utilizar, se puede innovar, se puede tecnificar, se puede transformar. Ha habido proyectos, algo yo que he sido conocedora de alguno de estos proyectos, y bien porque no ha habido una concentración, ¿no?, de la ayuda, es decir, bien porque el empresario no sabe dónde acudir y simplemente le da miedo afrontar una inversión internacional de un producto que no es el tradicional, sino que es algo nuevo que te viene a ofrecer una inversión y no tiene el apoyo, los medios suficientes para guiarle a través de ese camino, que puede ser una alternativa, y a lo mejor la fábrica cosmética, de alta cosmética, como en este caso, en lugar de estar en Italia, se aposenta, por ejemplo, en el Bierzo, ¿no? Y sin embargo no sabía cómo podía afrontar ese tema, ¿no? No había nadie que le pudiera, no conocía a nadie que le pudiese ayudar. No digo que no existan organismos, ojo, estoy diciendo que existe una desconexión entre el que lo necesita y el que tiene esa información, ¿no? Por otro lado, que hay procesos técnicos e industriales que sin duda alguna son novedosos. Nosotros tenemos, o yo he sido también conocedora de proyectos biotecnológicos fuertemente vinculados al sector agroalimentario a los que nadie ha dado su apoyo político. Bueno, pues también hay que ponerlo de manifiesto, es decir, sí que hay gente con iniciativa, pero algo falla en el sistema que tenemos montado que hace que, bueno, pues que esa iniciativa pueda fracasar. Y por supuesto, yo creo que ahora mismo estamos siendo testigos con la última directiva de la Unión Europea que afirma, bueno, que ya podemos consumir productos industriales con harinas procedentes de grillos y de escarabajos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se abre una ventana muy importante a los usos alternativos de la despensa. Incluso me atrevería a decir que existe o los países ricos, ¿no?, pues adolecemos muchas veces de suficientes recursos naturales y utilizamos la acuicultura. Los países nórdicos están invirtiendo fuertemente en adquirir terrenos para la implantación de piscifactorías que abastezcan de los productos que la sociedad desarrollada necesita. Y aquí en su momento se habló de algún proyecto de este tipo. Claro, hay que darle cabida, hay que salir a buscar, bueno, pues todas esas inversiones, y sin duda yo creo que el sector agroalimentario es muy importante. Usted ha citado la palabra desconexión. ¿No hay una desconexión de verdad muy grande entre las administraciones públicas y el sector empresarial? Yo es que no sé, Joaquín, sinceramente, si llamarle desconexión. Yo creo que posiblemente si dices desconexión te aparezcan 100.000 organismos, oficinas locales, regionales. Es decir, tenemos una diáspora no organizada de servicios que yo creo que ahí lo que se produce es una desconexión en el diálogo. O sea, yo creo que hay dos factores. Uno es el diálogo técnico, es decir, tú vienes aquí y tú conoces el terreno, que es una cosa que yo puse de manifiesto esas jornadas. No conocemos lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos, porque nadie se ha preocupado nunca en invertir, en hacer estudios rigurosos que permitan ver cómo son nuestras explotaciones agrarias, a qué se está dedicando el agricultor del Bierzo o de la provincia de León, cuáles son los problemas que tiene, qué es lo que necesita. Y cuando tú tienes esa información, entonces sí que puedes integrarla en un plan y sí que puedes tomar decisiones. Y luego tienes otra variable muy importante, y es que aunque puedan existir muchos organismos, organizaciones, asociaciones, servicios, pues bien de una cámara de comercio, bien a través de tal, el problema es que hay mucha gente que no se toma, pues eso, el tiempo necesario, que eso no te hace visible en los medios, ¿vale? Eso no te da titulares, eso supone bajar al terreno, pisar tierra y enterarte de qué es lo que está pasando. Y después intentar a través de un equipo técnico llevar eso, o sea, coordinar los esfuerzos, ¿no? Porque a veces existen esfuerzos que simplemente no llegan a ningún sitio. Están ahí porque alguien los ha dotado, pero no existen. Y luego existe la parte política, que es, bueno, pues hasta dónde llegan las personas que nos representan. Bueno, pues normalmente suelen actuar a un plazo de 4 años. Y ese es el máximo tiempo que se tiene uno para implementar cualquier plan.
¿Debería ser así? Pues claro, sinceramente los políticos se dedican a lo suyo, que es ser políticos. Es decir, tienen que ganar votos, esa es su tarea. ¿No? Su tarea no es... No estoy de acuerdo, no bueno, puedo estar de acuerdo. Yo creo que tienen que su tarea es administrar el dinero público y administrarlo de manera que genere riqueza y genere empleo, etcétera, etcétera. Sí, pero su tarea es mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, claro. Ese es el resumen. Sí, eso queda muy bien, eso queda muy bien. Su tarea no es ganar votos. queda bien. Otra cosa es que sí estemos de acuerdo en que, desgraciadamente, a partir del mismo día en que toma posesión, su dedicación más importante es conseguir repetir dentro de 4 años. En eso podemos estar de acuerdo, pero su tarea sería pero en el fondo lo que estamos acordando es cuál es la misión que la ciudadanía le atribuye al político. Efectivamente, la que tú me estás diciendo, no la que está diciendo Manuel. Es decir, mejorar la situación de los ciudadanos, acercarte a su realidad, intentar tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Eso es la teoría. La praxis, ¿cuál es? La que tú estás diciendo. Que es, al día siguiente, en las elecciones, el cometido de su partido es, y el suyo propio en muchas ocasiones, ¿vale? Es no agarrarse, sino hay que ganar, hay que empezar a trabajar en ganar las próximas elecciones. Eso lo que hace es dispersar mucha atención de lo que realmente es importante. Y yo creo que posiblemente hayamos llegado a un punto que también es muy curioso lo que está pasando, ¿vale? Donde llegará un momento en que yo creo que la sociedad civil, es decir, los que somos ciudadanos, tenemos que aprender a exigir y no lo estamos haciendo. No sé muy bien por qué, pero no lo estamos haciendo. Esa es la realidad. De momento desde mi punto de vista, por supuesto. De todo momento está matizable. Solamente la desafección. El siguiente paso veremos cuál va a ser. Y cuando usted hablaba de que los políticos actúan a 4 años, si es nuevo dentro de ese mundo de la política, 2 los utiliza para centrarse en lo que está, y el último año, como es año de salida, pues al final de los 4 solo utiliza uno. Bueno, pero yo creo que... Esta es una reflexión personal. Sí, no, bueno... Y de cómo suelen actuar la gran mayoría. Y puede ser compartida. El problema de todo esto es que cuando tú asumes, o yo entiendo, ¿no?, que si tú no asumes el papel político, lo que tiene que rodearse es de un buen equipo técnico. Y hacer caso de lo que los técnicos te dicen. Que yo creo que ahí es otro gran error. Es decir, yo estoy convencida de que si uno se va a la administración pública y uno habla con la gente que trabaja en la administración y te dice, no, si nosotros hemos pasado un informe y hace mucho tiempo diciendo que es necesario hacer esto. Es decir, las ideas existen, la administración, lo que son los llamados, no sé si con una palabra muy acertada, funcionarios de la administración, con esa connotación que a veces tiene excesivamente peyorativa desde mi punto de vista, existe gente muy, muy buena dentro de la administración, que trabaja por la ciudadanía. El problema es que los papeles llegan a una mesa y hay alguien que tiene que decir este sí, este no, o este se pospone. Y eso es lo que tenemos que combatir. No el que no haya equipos, y el que la gente se rodee de equipos que realmente se pongan al servicio de los ciudadanos. No es fácil esa profesión, ¿eh? No es fácil. Seguro que lo he dicho más de una ocasión. Nuria, compañeros, hacemos un alto en esta conversación de la tertulia, hablando de economía, aquí en la 8 Bierzo, y volvemos en unos instantes. Seguimos en la tertulia, aquí en la 8 Bierzo, hablando con Nuria González Rabanal, decana presidenta del Colegio de Economistas de la provincia de León. Germán. Sí, en esas jornadas, ese congreso sobre la economía del Bierzo del Diario de León, Nuria hablaba de la necesidad de retener el talento como una de las claves también para favorecer el desarrollo de los territorios como este. Pero claro, es muy difícil retener el talento cuando no tienes mucho que ofrecer, quiero decir, ni a nivel de ocio, por ejemplo, una comarca como la del Bierzo, por una comarca despoblada, tremendamente despoblada. Naturaleza sí, eso sí, turismo y naturaleza sí, pero poco más. Tenemos el ejemplo en la sanidad pública, ¿no? Las plazas de sanitarios que salen incluso para el Hospital del Bierzo, que está en Ponferrada, quedan vacantes, nadie quiere venir aquí. ¿Cómo se retiene el talento? Bueno, pues remunerándolo. El dinero es la opción que nos No, queda. vamos a ver, yo creo que, además creo que también dije o apunté que cuando tuvimos que hacer un estudio socioeconómico del Bierzo para el proyecto de Future, uno de los ítems que sacamos fue que la población, los jóvenes del Bierzo, tienen una cualificación media muy alta, es decir, que llega al título universitario. No estamos hablando de que la gente joven se haya quedado sin formación, sino muy al contrario.
La forma de retener el talento pues es, por supuesto, dar oportunidades. Es decir, yo no soy partidaria de decir que la gente no salga fuera. Yo quiero que los jóvenes salgan fuera. Quiero tener astronautas en la ESA, quiero tener gente que está trabajando en el MIT, quiero tener gente que conozca Google, que conozca Amazon, no la sede de Madrid, sino la sede en otro sitio, que conozca las grandes farmacéuticas, que conozca las grandes compañías de alimentación, Nestlé, lo que sea, para que luego les demos la oportunidad de volver y devolver a la tierra que ha patrocinado sus estudios, porque no olvidemos que todo el talento que se forma en este país lo financiamos los españoles y luego lo aprovechan otras compañías extranjeras. Entonces hay que ofrecer esas oportunidades. Y una de las oportunidades pasa por ofrecer una remuneración salarial que sea acorde a lo que es el talento. Entonces, es verdad que yo sí que he entendido, por lo menos en alguna de mis conversaciones entre jóvenes que se marchan, porque además hay sectores como el sector tecnológico con una fortísima rotación, donde, bueno, el hecho de venir al Bierzo supone que, bueno, es que el Bierzo, pues la tapa es barata, se vive bien, los alquileres no son muy altos, pues nada, tú te mandamos al Bierzo para, a lo mejor con una promoción pública, una atracción que haya desde el punto de vista de las autoridades, pero bueno, te vamos a pagar lo mismo que cobraría, pues con todos mis respetos hacia profesión, pues cualquier profesional, de acuerdo, que atiende una línea en un supermercado, cuando tú estás remunerando la formación en el extranjero, su formación lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una parte de responsabilidad de las empresas que tienen que darse cuenta de que cuando traen talento hay que saber pagarlo. Y si tú quieres atraer talento y además quieres pagarlo por encima de otros sitios, tienes que ofrecerle al que viene pues las cosas que necesita, ¿no? Necesita naturaleza, necesita muchas cosas, pero también tienes que ofrecerles, bueno, pues aquello que se suele demandar. Mira, yo siempre pongo como referencia el caso de la Universidad de Aveiro. Aveiro consiguió traer en su momento una fábrica de Siemens a Aveiro y lo hizo simplemente creando una agencia para la cual fueron a buscar a Siemens y le dijeron, miren, ustedes no se tienen que preocupar de nada. Ustedes cuando lleguen aquí van a tener. Usted nos dice, ¿qué necesita usted para venir aquí? ¿Qué necesita la empresa? Necesita esto y esto. Y todo el mundo se puso a trabajar, incluyendo el gobierno portugués, para que eso se hiciese realidad. La realidad es que hoy Aveiro tiene una fábrica de Siemens con 300 y pico trabajadores, más del 50% de la plantilla son extranjeros. Bueno, pues todo está inventado. Yo creo que no se puede, es decir, que es una cosa de las que más me choca, ¿no? Que siempre nos gusta mucho fustigarnos, ¿no?, con la realidad. Todo está inventado, es decir, hay regiones en Europa que han pasado por la misma reconversión que hemos pasado nosotros, hay regiones en Europa que sufren la despoblación, hay regiones en Europa que sufren la desindustrialización o la falta de industrialización y han sido creativos e innovadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir con la maleta a conocer el mundo, ver dónde se han hecho las cosas con más o menos las mismas características que tenemos nosotros y no trasplantarlas, sino adaptarlas a nuestra realidad del territorio, ¿vale? Entonces yo creo que hoy que se habla de la hibridez, que se habla del teletrabajo, que se habla que es una opción, ¿vale?, para muchos ejecutivos, pues es maravilloso ofrecer el Bierzo, pero claro, si tú tienes pues una buena comunicación, una cobertura, un servicio sanitario que estás convencido de que si te pasa algo, es decir, un servicio de educación, cuando me refiero a educación es, bueno, pues que tú puedas tener un colegio más o menos cercano, que tengas oferta educativa que las personas buscan, y claro, eso que exige, pues lógicamente, la confluencia de muchos intereses y la puesta en servicio de un montón de, digamos, de actores, ¿no?, que ahí intervienen, porque ahí intervienen no solo las administraciones, sino que intervienen también las empresas, intervienen también bueno, pues los sindicatos muchas veces, intervienen las asociaciones locales, es decir, eso forma parte, bueno, pues de un proyecto complejo, pero no imposible, porque de hecho hay referencias, hay proyectos en Francia que lo están haciendo y lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, retener el talento, lo primero es remunerarlo, ¿no? Yo creo que no podemos jugar con la idea de que tú te puedes traer a un ingeniero norteamericano y decirle que le pagas 1.500 euros porque está en el Bierzo. Cuando ese señor, estando en Madrid, lo que tienes que hacer es atractivo y decir, hombre, es que yo en Madrid con ese salario vivo, pero es que si me voy a León o me voy al Bierzo, es que yo vivo estupendísimamente bien y tengo todo lo que puedo necesitar o en una corta distancia, ¿no? Yo creo que sí, eso es importante. Yo creo que habría que combinar dos cosas, ¿no? Evidentemente la remuneración, pero también la posibilidad de crecimiento en fin, profesional, ¿no? Es decir, tú puedes venir aquí y puedes estar perfectamente pagado,
pero no tienes una posibilidad de crecimiento profesional, ¿no? Y esa combinación es un poco demoníaca, ¿no? Porque, en fin, de momento todavía es muy complicado. Y además hay un binomio también que es el de la economía y la despoblación. O sea, ese binomio cada vez lo estamos estirando más de manera que se va a romper, porque estamos hablando, y tú lo has puesto ahora de manifiesto, entre la necesidad de tener ocio, sanidad, que es absolutamente fundamental, y buenas conexiones, ¿no? En fin, habría que ponerle el cascabel al gato y empezar por garantizar eso, ¿no? Primero. Sí, Joaquín, lo que pasa que esto al final, si empezamos a ver, jo, qué lista tan larga, qué complicado es, qué tal, y nadie empieza porque nadie asume el reto y nadie planifica esto, es decir, ¿conoces algún plan en el que se haya puesto de manifiesto esto? Porque yo personalmente no. Entonces, al final, entre el lamento, la autoflagelación y la falta de dedicación, todas estas cosas, yo solamente tengo claro una cosa, y es que exigen una cantidad de trabajo ímprobo y no siempre protagonismo de quien lo hace. Y hay que, cuando se sabe, cuando uno se compromete con un proyecto y se compromete simplemente con su territorio, y yo lo he hecho en varias ocasiones, pues ya sabes que eso nadie lo va a saber, o no vas a salir en titulares, o simplemente no quieres salir en titulares, simplemente se trata de que es un proyecto que es bueno y hay que trabajar por él. Y ahí es donde entran en juego las personas. O sea, más allá de que es cierto que todos esos proyectos solo son abarcables con una actuación pública. Entonces, a mí me gustaría saber que mi dinero público, sea mucho el que se recaude o sea poco, se utiliza de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, no hablamos de cantidad, sino que la misma cantidad utilizada, como les pasa a los que nos están viendo en sus economías domésticas. Hay quien ingresa el sueldo y se lo gasta todo en ocio, y hay quien con el mismo sueldo consigue comprarse su casita, y tira 20 años, pero al final acaba siendo propietario de su casa, acaba yéndose de vacaciones, tiene su coche y sus hijos han estudiado una carrera. Por contra, hay familias que toman otro tipo de decisiones en sus preferencias, con su mismo nivel de renta, y que nunca llegan a conseguir absolutamente nada. Yo creo que, vamos, la realidad cotidiana nos lleva al mismo ejemplo aplicado en la gestión política o económica, como queramos llamarlo. Y a un concepto que parece que se está perdiendo, que es el del esfuerzo. Es decir, yo creo que para que yo tenga una vivienda, el esfuerzo lo tiene que hacer la administración pública y no yo. Eso es un poco paradójico, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora estamos en un año muy simpático porque es año electoral. Bueno, este año toca... Primero las municipales y luego las generales, ¿no? Y ahora hemos visto ya cómo los partidos políticos empiezan a poner o a mostrar sus cartas, ¿no? El partido del gobierno de la nación ahora muestra sus cartas, y sus cartas es la economía, ¿no? Con todas estas cosas que ha hecho, la bajada del IVA de los productos, de estos productos de primera necesidad, que al final la cesta de la compra no ha bajado, sigue igual, y en fin, todo esto a lo largo del año lo vamos a escuchar. En la Junta no hay elecciones, pero los municipios cada uno va a vender un poco su entre comillas producto para que le voten, pero luego, y todo el mundo dice que el escenario es fantástico, pero el ciudadano de a pie no ve el escenario tan fantástico. Siento discendir de ese escenario fantástico, claro. Pero bueno, yo no soy política. Claro, pero todas las medidas, la del IVA, pues no ha surtido efecto. Si lo que hacemos es presumir de que se ha bajado el IPC del casi 11 que estuvo al casi 6 que está ahora, pues hombre, presumir de eso, en fin, no sé si es bueno, ¿no? Porque bueno, estuvo en el 11, ¿no? Y alguien tiene la responsabilidad de que subiera al 11. En la cesta de la compra, si uno analiza el IPC y analiza los elementos, las cuestiones que más pesan o ponderan, no es cierto. Además, yo creo que el ciudadano en esas cuestiones sí que es muy difícil engañarle, porque al final todos vamos al súper todos los días y sabemos lo que nos dan 50 euros. ¿Por qué siguen, Nuria, subiendo los precios de los alimentos? Bueno, pues suben los precios de los alimentos porque tenemos una coyuntura internacional. Porque nosotros siempre centramos el tiro en lo cercano y en realidad el problema está lejos. Es decir, la crisis energética que nosotros estamos viviendo en estos momentos condiciona y eleva los costes fijos de producción, fijos y variables, de una forma desorbitada. Y si a ello añadimos conflictos como la pandemia de lo que está ocurriendo en China, el bloqueo del puerto en su momento que impidió en el puerto más importante de China la circularización de materiales industriales, etcétera, etcétera, que paralizó la fabricación de ordenadores, la subida de tipos de interés. Pero la contención, pero la contención de los precios de la energía y de los carburantes ¿no tenía que contener también el precio de la cesta de la compra? No, porque en realidad tú piensas que Ucrania
es el país primer productor para Europa de cereales y para África. La mayor parte es decir, la globalización ha traído consigo que seamos muy permeables a lo que suceda en otros sitios, y ahora mismo Ucrania, que no está produciendo y que tiene la central nuclear, tú piensas que la central nuclear más importante de toda Europa se sitúa en Ucrania, que es una infraestructura crítica, objetivo, lógicamente, a batir por el gobierno de Putin. Piensa que Ucrania es el mayor exportador para la Unión Europea y para el norte de África de productos de cereales agrarios, ¿vale? Claro, hasta que tú suples con otra cosecha y dices ahora de repente a todos los agricultores, pónganse ustedes a cultivar trigo y maíz porque miren ustedes que tenemos que salir del estocaje, pero ¿no? El ciudadano eso lo entiende. Es decir, todo el mundo sabemos, bueno, nos hemos enterado probablemente ahora de que Ucrania es el mayor exportador de cereal. Lo que no entiende el ciudadano es que hay una guerra, el mayor exportador de cereal no puede sacar su producto por el puerto de Odesa y entonces me suben el hierro. A ver. Bueno, pero es que el hierro requiere un proceso de transformación industrial pero es intensivo en energía, es decir, claro que te van a subir el hierro. Pero es que el poner el foco en el, como se está poniendo, en que evidentemente la guerra en Ucrania está produciendo una caída del cereal en el resto del mundo, incluso el que llega a África, y luego de repente al ciudadano dice voy a comprar aluminio y me cuesta el triple. Y dice, pero no vayas a los metales, vete a las naranjas no vienen de Ucrania. Bueno, es que, vamos a ver, ahí hay, es un tema razonablemente complejo desde el punto de vista de que influye, claro, nuestra propia coyuntura. Vamos a ver, nosotros, nuestro país que ha sido exportador neto, es decir, la mayor parte de la producción agrícola de España se exporta. Es más, si uno va al supermercado, y yo invito a los que nos están viendo a que miren de dónde vienen la mayor parte de los productos, consumimos, no digo poco producto nacional, sino que las buenas calidades de los productos que nosotros fabricamos las exportamos directamente a países de la Unión Europea. Si tú tienes una coyuntura en la que los tipos de interés han subido, es más caro endeudarse, a las empresas les cuesta más pedir un crédito, es necesario frenar, bueno, pues ese proceso de inflación. Ya no está el crédito barato, ya no fluye el dinero, hay inseguridad en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque ya los movimientos de capitales no son tan seguros, sino que se lo pregunten a lo que últimamente haya entrado en bolsa o haya invertido en fondos de inversión, es decir, o incluso haya entrado en mercado de la deuda. Bueno, pues tú lo que ves es que hay un ambiente convulso que lo frena todo. En el momento en que tú lo frenas todo, lo que haces es, si además de eso se te han encarecido el coste de la energía, tú solo trasladas a los precios, es decir, a los precios del hierro, pero a los precios de los huevos, porque las granjas avícolas necesitan, para mantener sus niveles de producción, sustanciarse. Y si todo ello lo acompañas, bueno, pues de una línea de inestabilidad que vivimos un poco, yo creo que a nivel nacional, con las distintas cosas que están ocurriendo, el miedo es lo peor que hay para un mercado, ¿no? Entonces, claro, efectivamente los consumidores se encuentran con que no entienden nada de lo de Ucrania ni estas cosas, lo único que saben es que van a bajar a comprar la barra del pan y se encuentran con esa situación, ¿no? Y que además los panaderos, es un pan industrial, muchos de ellos, ya los que eran los hornos de leña son muy escasos, y el señor que tiene que cortar la leña, resulta que este año la leña se va para la biomasa, y se va más para las calderas, es decir, uno tiene que elegir, porque ha habido escasez en León de material de biomasa, ha habido escasez de leña, en muchos, de leña partida, no de leña por partir, ¿no? Que hay, los de los pueblos son los que mejor viven, como siempre, afrontan estas crisis. Bueno, todo eso hace un cóctel, pues, que nos lleva a que esa es la realidad que nos encontramos los consumidores, ¿no? O sea, que la sensación generalizada que tenemos de que nos están tomando el pelo porque hay una guerra en Ucrania y todo sube y que alguien se está forrando con todo esto, no es real. Vamos a ver, hay alguien, en las guerras siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Y hay alguien que gana no solamente en vidas humanas, sino también económicamente. Y hay claros ganadores en todo esto, ¿vale? Hay claros ganadores. El gran negocio del combustible ahora mismo lo está haciendo Estados Unidos, por supuesto que sí. ¿Vale? Pues eso es claro, para mí es claro, ¿no? En la cuestión energética. En la cuestión agroalimentaria, pues habrá ganadores, porque posiblemente China será el país del mundo que más produzca, y Rusia va a producir, porque además ahí le afecta positivamente el cambio climático, la mayor cosecha posiblemente de cereales a nivel global se produzca entre estos dos países. Pues pensemos en geopolítica. Hablaba antes de dinero público que debe utilizarse en beneficio de todos. Esta ingente cantidad de fondos europeos que dicen que llegan, ¿modificará algo la economía de la provincia de León, de la comarca del Bierzo, de ciudades como León y Ponferrada? Ponferrada está anunciando
inversiones multimillonarias de fondos europeos? Bueno, es que los fondos europeos, a ver, primero yo creo que ya he tenido la oportunidad de decirlo en alguna ocasión en otro programa de esta cadena, los fondos europeos no son fondos a fondo perdido. Los fondos europeos primero se hacen con la contribución de todos los ciudadanos europeos, es decir, el presupuesto de la Unión Europea se financia con un 1% del Producto Interior Bruto de cada uno de los Estados miembros. Lo que quiere decir es que el 1% de todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores de este país es lo que financia el presupuesto europeo. Y a partir de ahí, con el Fondo de Resiliencia, con lo que han sido los fondos Next Generation y con todo esto que se ha hablado, lo que ha hecho la Unión Europea es implementar un mecanismo de ayuda para los países que más sufrieron la pandemia, entre los cuales, por desgracia, está España, porque parece que nos alegramos de recibir dinero. Perdón, esto ha sido la consecuencia de que hemos gestionado tan mal una pandemia, que ha tenido tal impacto que hemos perdido vidas humanas y recursos económicos 10 veces más que otros países de la Unión Europea. Para mí no es una noticia alegrarme porque sea un país que ha sufrido dramáticamente las consecuencias de una pandemia sanitaria, ¿vale? Ese dinero que llega... ¿vale? Ese dinero que llega con unas condiciones. En ningún caso va a fondo perdido, porque son o préstamos que hay que devolver, porque los emite el Banco Central Europeo y hay que devolverlos, con lo cual esto es lo de siempre, ¿no? Lo que hablábamos un poco de cómo se juega en los medios, es decir, de cómo se juega con la población y decirle, ahora viene dinero a las puertas, vamos a presentar proyectos. Yo recuerdo una intervención en esta misma cadena, no sé si contigo, Manuel, en la que dije manifiestamente que me parecía muy triste que estuviésemos buscando proyectos a 3 meses de abrirse el call para presentar las propuestas y resulta que no había ninguna sola idea porque nadie se había movido del asiento para buscar ideas. Las ideas no aparecen de un día para otro. Los proyectos que tienen viabilidad para el futuro y que tienen visibilidad y que pueden tener algún recorrido, eso se trabaja con un plan hecho ya desde hace muchísimo tiempo. Es decir, si nosotros tuviésemos, como hablábamos al principio del programa, un plan logístico donde tenemos que invertir en ferrocarril y sabemos lo que nos va a costar, por dónde queremos que vaya, qué es lo que necesitamos y demás, sería muy fácil atraer fondos europeos. ¿Cuál es el problema? Que ha llegado el dinero y hay que gastarlo, porque se dan dos coincidencias. Uno, que tenemos que gastarlo. Segundo, que los ciudadanos, el 90% de ellos no son conscientes de que es dinero puesto por ellos y que hay que devolver, ¿vale?, de la forma que sea. Y lo tercero, que estamos en periodo electoral. Y entonces aquí hay que jugar las grandes bazas y lo que se trata es de decidir, haya o no elecciones en la Junta de Castilla y León, pues la Junta de Castilla y León domina un partido político o uno en coalición con otro y tienen que jugar la baza en función de sus candidatos locales. Luego, lo que va a haber es una derrama, es decir, un juego presupuestario en favor de los candidatos municipales para que puedan vender a sus ciudadanos que la Junta de Castilla y León, a través de su presupuesto, va a financiar determinadas acciones que supondrán el apoyo puntual para que el candidato del Bierzo o el candidato de Astorga o el candidato de La Robla o el de León bueno, pueda captar más votos, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es la realidad. Pero modificar la economía y beneficiarla escasamente. Sí, una inyección de gasto público básicamente lo que hace es aliviar las penas, pero presiona también la inflación. El aumento del gasto público en un contexto ceteris paribus, es decir, donde nada se modifica, lo que hace es crecer la demanda. Si tú que haces crecer la demanda, estás haciendo crecer los precios. Luego, es un difícil juego, me explico, intentar contenerlos, pero por otra parte inyectar dinero para que haya una presión sobre la demanda. Si lo que pretendes es aumentar la oferta, pues conseguirás un cierto control de la inflación, pero para aumentar esa oferta tiene que haber más producción y más empresas, ¿me explico?, para que haya mayor cantidad de bienes en el mercado. Bueno, pues habrá muchas empresas que se beneficien de eso. Yo creo que va a haber empresas que lo están incorporando, sobre todo para abaratar costes productivos por la vía de la eficiencia energética, ¿no?, aprovechando todo esto de la circularidad, el cambio climático y demás. Creo que hay una parte del aprovechamiento importante de las empresas para reciclarse y soportar, ¿no?, un poco en el futuro lo que se nos viene. En ese tablero de juego no hemos citado todavía los impuestos y hay dos formas de entenderlo, ¿no?, dos teóricamente ideologías, ¿no?, ideologías económicas en este caso, ¿no? El Partido Socialista dice que hay que bajar los impuestos porque al revés, perdón. Subirlos. El Partido Socialista dice que hay que subir los impuestos y el Partido Popular dice que hay que bajarlos porque es bueno que el dinero esté en el bolsillo del consumidor y que además consuma más, que genera un movimiento de la economía que genera riqueza. ¿Dónde nos situamos el ciudadano de a pie? Porque obviamente todo ese gasto de los fondos europeos, que además deben ir incorporados, o sea, acompañados de una inversión local, la mayoría de ellos, un porcentaje la tiene
lo tiene que invertir el inversor, el empresario local o la administración local, sale de los impuestos. ¿En qué nos acogemos? ¿En qué hay que bajarlos o aquí hay que subirlos? Mira, 2 minutos. Sí, desde el punto de vista teórico, lo que hay es lo que se llama la curva de Laffer, que te dice que exactamente, o sea, el aumentar la presión fiscal lo único que hace es fomentar la evasión y la ilusión fiscal, en el sentido de que tú te ves más provocado a decir, ¿cómo me busco la forma de escaquearme los impuestos? Y por contra los tienes bajos, digamos que no te sientes especialmente preocupado porque pagas el 1%, pues tampoco es pagar tanto, no me compensa buscarme el esfuerzo de eludirlo. Y por otra parte, yo es que en esta discusión siempre digo lo mismo, a mí no me importa pagar más impuestos. ¿Sabes lo que realmente me preocupa? ¿Qué se hace con el dinero que se recauda? Entonces, los países nórdicos, Joaquín, se paga... No le importa la pagar carga, más impuestos si llega a final de mes. A ver, si no, no. Claro, bueno, pero estamos diciendo, bueno, pero no cabe pensar que el 100% de tu renta se va a recaudar. Lo que te quiero decir es que en los países nórdicos la presión fiscal es muy alta. Los países nórdicos tú tienes una serie de servicios por ser ciudadano propio de allí, por eso es tan difícil conseguir la residencia, que es que tus hijos no pagan ni la carrera universitaria. Perfecto, no me importa si hay un gestor que gestiona eficientemente el dinero. Yo creo que la gran distorsión en este tema está en que los ciudadanos no percibimos que lo que pagamos con nuestros impuestos repercuta en una mejor calidad de vida. No estamos de acuerdo con cómo se está gastando ese dinero en muchos casos y segundo, no confiamos en la capacidad que tienen las administraciones públicas para ese euro tener un efecto multiplicativo dentro del sistema. Porque detectamos que eso no es así, es lo que yo pienso. Entonces, puede que tengamos preocupación, eso es una cuestión ideológica, donde te alineas a la izquierda o a la derecha, en la neutralidad, lo que sea. Hace unos días el dueño de Tesla ha firmado la renta universal, no sé si lo habéis visto, que es un tema apasionante. ¿Por qué? Pues porque la robótica y la inteligencia artificial nos va a llevar a eso, según él. Pues es algo que posiblemente rentabilizarán a algunos políticos en un corto plazo. La última y 1 minuto para la respuesta. Pues vamos a hablar del Colegio de Economistas de León, porque Nuria, esta será una de sus últimas entrevistas, me imagino, como decana presidenta de este colegio, porque toca relevo, ¿no? Pues sí, toca relevo, ya después de 14 años al frente del colegio, pues ya toca dejarlo, ¿no? Yo modifiqué los estatutos en su momento para que hubiese un límite de mandatos, porque me parece que es lo más sano, ¿no? Es un cordón sanitario muy, muy salubre para la propia institución y yo creo que también para la provincia, ¿no? Que se cansa siempre de ver a las mismas personas. Habrá 2 candidatos y que gane el mejor, ¿no? Pues esperemos que sí. Yo siempre he confiado en la inteligencia de los colegiados y, hombre, ya que me dais la oportunidad, simplemente, bueno, pues aparte, quiero aprovechar este momento, ¿no? Para un poco despedirme del Bierzo. Siempre me he sentido muy comprometida con el Bierzo, siempre hemos hecho, como bien sabéis que nos habéis llamado, siempre me ha gustado venir aquí, me siento muy identificada y sobre todo porque siempre he preveído aquí, la mayor parte de nuestros premiados, curiosamente, son del Bierzo, son empresarios del Bierzo y personalidades del Bierzo, con lo cual, bueno, pues quiero dar mucho las gracias a mis colegiados del Bierzo, que siempre han sido muy fieles y muy leales, y por supuesto a la comarca, porque siempre me he sentido muy bien tratada y muy acogida aquí, incluida hoy, que era un reto difícil. Nuria González Rabanal, decana presidenta del Colegio de Economistas de León, todavía está la celebración de ese proceso y la conclusión de ese proceso electoral. Muchísimas gracias por estar en la tertulia y abrir nuestro programa en el año 2023. Pues muchísimas gracias a vosotros. Directores, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Un placer, como siempre. La tertulia vuelve a la pantalla de la 8 Bierzo, lunes a partir de las 22:30 horas. Que pasen la mejor semana posible.